Buenas alumnos. Bueno, continuando con el tema de circuitos eléctricos, vamos a ver circuitos RC en procesos de carga. Para explicar mejor lo que es todos los fundamentos teóricos, vamos a hacerlo directamente con un problema porque se adapta perfectamente para lo que se necesita explicar. Vamos a irnos al problema número 30 de la guía de electrodinámica, donde nos dice que tenemos que encontrar carga, corriente y diversas tensiones en lo que es este tipo de circuito. Para empezar con la parte teórica, vamos a decir, este es el circuito de la figura que nosotros tenemos una FEM, tenemos una resistencia y tenemos un capacitor. Nuestra incógnita sigue siendo la corriente y vamos a plantear el teorema de las mallas. Vamos a circular la malla, que yo le he denominado con 1, la vamos a circular en sentido horario. Es decir, empiezo por la FEM, como la atravieso en su sentido, la caída de potencial es positiva, la resistencia la atravieso en el sentido de la corriente, la caída de potencial es negativa y el capacitor también. Entonces, cada uno de estos elementos cumple una función que ya la vamos a ver detenidamente más adelante. Si nosotros planteamos esta ecuación, que es una ecuación de malla, que es la segunda ley de Kirchhoff, que ya lo vimos anteriormente, un teorema de conservación de la energía, vamos a ver que acá aparece la corriente que depende de la carga. Es decir, la corriente es la derivada de la carga respecto al tiempo, es la rapidez del flujo de carga. Por lo tanto, aparece una ecuación diferencial donde aparece la variable y su derivada primera. La solución a esta ecuación, que está en los apuntes teóricos, no la voy a desarrollar acá porque sería muy largo. La solución a esta ecuación es esta, donde Q es igual a C por E por la FEM, entre paréntesis 1 menos E a la menos T sobre RC, donde E es un valor, digamos, que aproximadamente, acá se los detallo, E es aproximadamente 2,718, yendo a una gráfica logarítmica de I en función de X, donde I es igual al logaritmo natural de X, podríamos decir que esta es la gráfica. Para un valor de X igual o aproximadamente de 2,72, el logaritmo natural nos da 1. Bien, esa es la solución que nosotros tenemos. La corriente que circula por el circuito, es decir, que la carga es una variable del tiempo, depende del tiempo en que yo cierro cuando cierro la llave S, que es el inicio de carga del capacitor. La corriente, como ya lo dije anteriormente, es la derivada de la carga respecto del tiempo. Si yo derivo esta primera ecuación, tengo la corriente. La diferencia de potencial entre las placas del capacitor, vamos a decir que es la misma ecuación de carga, a menos de una constante, que es Q sobre C, tendremos la misma expresión. Y la corriente de igual manera es la misma expresión, la diferencia de potencial en la resistencia entre los extremos de la resistencia VR es la misma ecuación de la corriente, a menos de una constante que sería R. ¿Bien? Entonces, descrito esto, nosotros podemos hacer una gráfica en la cual vamos a distinguir exclusivamente la carga de un lado y la corriente. Vamos a decir que la carga aumenta hacia un valor máximo o carga de equilibrio que es C por la FEM o C por E. Es decir, es asintótica a ese valor. Comienza en 0 y cuando el tiempo es infinito adquiere la carga de equilibrio. Bien, entonces, la corriente empieza en un valor máximo cuando yo cierro la llave de este circuito, empieza en un valor máximo de epsilon sobre R y va disminuyendo y se hace asintótica al eje de las abscisas. En el eje de las abscisas tenemos el tiempo.
Algo importante de destacar, que acá en estas ecuaciones a ver, aparece un valor R por C. R por C es la constante de tiempo capacitiva. Es un valor muy característico de este tipo de circuito. Es el valor para el cual el capacitor adquiere el 63% de su carga de equilibrio. La carga máxima, ya lo vuelvo a repetir, la carga máxima es C por E, el 63% sería el 63% de la carga de equilibrio. A menos de una constante, lo vuelvo a repetir, tenemos la tensión en el capacitor, la cual comienza en 0 y termina asintótica a ese valor, y la tensión en la resistencia, la cual empieza con un valor máximo, que sería el de la FEM, y es asintótica al eje de las abscisas. Bien, en este problema número 30, a nosotros nos piden, empezando con la carga máxima, la corriente máxima. ¿Cuándo tenemos la corriente máxima? Y la corriente máxima la vamos a tener para un tiempo igual a 0. Es decir, si nosotros reemplazamos en esta ecuación que está acá, E a la 0 es 1. Por lo tanto, el valor máximo me queda epsilon sobre R, que es 10 dividido en 100. Por lo tanto, es 0,1 amperes. No me voy a detener mucho en los valores, sino más bien en la parte práctica. ¿Cómo funciona este tipo de circuito? La carga máxima se produce para un tiempo infinito. Es decir, para un tiempo infinito yo tengo 1 menos E a la infinito. Esto es igual a 1 sobre E a la infinito. Esto es 0. 1 menos 0 es 1. Entonces este es el valor máximo. 5 por 10 a la menos 4 coulomb. El apartado C nos pide la constante de tiempo capacitiva, que es R por C, que es 5 milisegundos. Fíjense, 5 milisegundos no es nada, para nosotros no es nada. Y sin embargo, estamos hablando acá que el capacitor adquiere su carga de equilibrio, o sea, carga totalmente para un tiempo igual a infinito. ¿Qué quiere decir el tiempo igual a infinito en física? ¿Días, meses, años? No, para nosotros en física a veces decimos tiempos infinitos. Tiempos infinitos, por ejemplo, un capacitor con 5 tau C, es decir, 5 constantes de tiempo, adquiere su carga casi el 99% de la carga de equilibrio. Es decir, si nosotros acá tenemos 5 milisegundos, en 25 milisegundos, ¿se imaginan ustedes lo que es? Yo ya estoy hablando y ya se ha cumplido el tiempo, ya ha adquirido su carga de equilibrio. Es decir, esta curva será más empinada o más recostada dependiendo de R y del capacitor, de la resistencia y de la capacidad del capacitor. Explicado esto es muy importante en circuitos RC en carga. Acuérdense que estamos viendo circuitos en carga. El apartado D nos pide para un tiempo de 2 milisegundos la carga, la corriente, la tensión en la resistencia y la tensión en el capacitor. Es decir, con este tiempo de 2 milisegundos lo reemplazo en cada una de estas ecuaciones y voy a tener la carga que tienen esos valores, la corriente que tiene 0,067 amperes o 67 miliamperes, es decir, esa es la corriente que nosotros nos marcan los amperímetros. Generalmente nosotros trabajamos con amperímetros de esa escala en miliamperes, y la tensión en la resistencia es 6,7. Si bien no lo pide, acá se ha sacado la tensión en el capacitor para que vean ustedes que la suma de las dos me da 10 volts, que es la tensión de la FEM que yo tengo acá. En todo instante, la suma de la tensión en la resistencia más la tensión en el capacitor en cualquier instante de tiempo me debe dar la FEM. Es decir, la tensión en la resistencia más la tensión en el capacitor
para todo instante de tiempo me debe dar la fe, independientemente de cuáles sean los tiempos. En el apartado E, F y G, que vamos a definir, nos piden para un tiempo de 5 milisegundos definir la rapidez con que entrega energía a la fuente. Es decir, si a esta ecuación de mallas, que es una ecuación de conservación de la energía, nosotros la multiplicamos ambos miembros por I, acá sería I cuadrado y acá sería I, nos queda una ecuación de energía versus tiempo, es decir, potencia. Esto E por I es el ritmo con que entrega energía a la fuente. Ya lo habíamos definido antes, que la fuente es la encargada de entregar la energía. I cuadrado por S, ustedes lo tienen muy en claro, que es el efecto Joule. El ritmo con que transforma energía eléctrica en calor la resistencia. Y Q sobre C por I es el ritmo con que almacena energía el capacitor en un campo eléctrico. Bien, definido esto, nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar estas mismas ecuaciones que hemos definido para este tiempo y reemplazarlo acá. Esto me debe dar una igualdad a 0. Bien, esto tiene unidades de potencia porque es trabajo sobre tiempo, entonces vamos a decir de eso. Otra cosita más, cuando ustedes le pidan rapidez, es lo mismo que ritmo. Es algo dividido en el tiempo. El ritmo con que se entrega carga al circuito es la corriente. El ritmo con que se transfiere energía al circuito es el ritmo con que, o la rapidez con que entrega energía a la fuente. Y así sucesivamente. Bien, ahí quedaríamos, chicos, nada más lo que es circuito de carga.